Vamos a comenzar con el tercer video, eh, tutorial de fotografía. Casi digo curso de fotografía, pero como dije al principio, no es un curso de fotografía. Simplemente la transmisión de la experiencia. Este es un tema, el de hoy, que es un tema muy importante y además ha despertado ya mucha curiosidad en muchos que me han hecho varias preguntas con respecto a otros temas, pero yo voy tratando de hacerlos de acuerdo a lo que desde mi punto de vista es más lógico como una secuencia de avance en, en esta parte de fotografía que estamos viendo. No quiero anticipar cosas que mm, por, por lógica tienen que ser más avanzadas, eh, pero de todas maneras todos los puntos van a ser tocados. Yo les pido que tengan paciencia nada más y en su momento ustedes van a tener todo lo que seguramente tienen como curiosidad. Cuando haya casi finalizado esto o en el intermedio, cuando hayamos visto determinados tópicos, si ustedes creen que les queda alguna duda y tuvieran alguna inquietud, por supuesto, siempre esto está absolutamente abierto a todas las preguntas que yo ya les digo, no contesto a veces con la prontitud que querría, porque el tiempo no me resulta tan fácil de manejar a mí como a la mayoría de nosotros. Bien, lo que vamos a ver hoy entonces es el famoso milímetro de las lentes. ¿Por qué las lentes son de tantos milímetros, de X milímetros? Los milímetros también se llaman distancia focal, o sea, hay lentes de determinadas distancias focales. Lentes de 35 milímetros, de 50, como están viendo acá, de 35. Esto es muy estimativo, por supuesto, porque hay lentes también de 70 milímetros, que acá yo no consigné, y aunque les parezca mentira, hasta hay teleobjetivos de 1000 milímetros, o sea, de 1 metro, prácticamente es lo que tienen de largo. Ahora vamos a ver cómo se manejan los grandes teleobjetivos. Más allá de que ustedes tengan una cámara con lentes intercambiables o no, pero de todas maneras, para aquellos que tengan un zoom, aunque sea un zoom relativamente reducido o uno muy grande, de todas maneras el principio siempre les va a servir. Y de acá para adelante yo voy a hablar exclusivamente de las cámaras analógicas porque son las cámaras que estoy seguro que la mayoría son las que tienen y además es lo que en última instancia para aquel que vaya a adquirir una cámara, sea de un precio reducido o de un precio muy alto, como son las cámaras ya profesionales, de lentes intercambiables y reflex, etcétera, etcétera, de todas maneras a todos les va a servir este tipo de cosas porque lo que voy dándoles es la base del porqué de cada cosa. Los milímetros de los lentes o la distancia focal se refiere exclusivamente y principalmente se refiere a la distancia que media entre la lente de enfoque y el plano de la película. Y vamos a decir plano de la película, aunque sea cámaras digitales, porque obviamente las cámaras digitales, aunque no lleven película, tienen un plano determinado, una distancia que es que cuando llega la imagen, ahí se graba cuando nosotros hacemos el disparo. Así que vendría a ser el plano de la película, más allá de que se grabe en memorias y no en films, etcétera, etcétera. Entonces acá yo les hice un diagrama para que ustedes tengan una idea de cómo
camina este principio. A menor distancia focal es menor la distancia, como les digo, entre la lente y el plano que sería de la película. Ahora yo les propongo que ustedes con eso van a entender muy bien. Yo les propongo que hagan una experiencia, así como les propuse en el video anterior, que hicieran en una caja incluso de zapato, el agujerito al frente, la pantallita atrás, y que iban a ver cómo la imagen aparecía pero invertida. Yo les sugiero que en un cartón, por ejemplo, hagan ustedes un agujero que tenga el mismo diámetro de la lente de la cámara que ustedes tengan, no importa cuál sea. Obviamente las cámaras semiprofesionales, las profesionales, tienen lentes más de un diámetro mayor que las cámaras compactas. Así como las cámaras compactas tienen también un diámetro mucho mayor que las cámaras que vienen con los celulares. Por eso no pueden tener nunca la misma calidad, aunque hayan celulares incluso con ya cámaras de 12 megapíxeles, pero nunca se van a comparar a una cámara más grande que lo que es un celular, con esa misma cantidad de megapíxeles. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, acá yo les fui poniendo unos números que son los números de milímetros, o sea, la distancia focal. Este es un lente que ahora les voy a mostrar. Es un lente que tiene una abertura que casi es de 180 grados. Este lente se llama ojo de pez porque, según nos han enseñado, los peces ven en un ángulo muy, muy grande. Por eso tienen los ojos así a los costados y no adelante como nosotros, no tienen que girar la cabeza. Este lente tiene un ángulo de enfoque tan grande que incluso a veces hay que tener cuidado que no aparezcan los dedos con las que se toma los dos costados de la cámara. Ahora van a ver alguna muestra también de cómo llegan a salir las películas estas. Por supuesto que cuanto más amplio es el ángulo que se ve, o sea, cuanto más corta es la distancia focal, también es más posible el acercamiento al objeto, pero cuanto más nos acercamos, más lo deformamos. O sea que, ya van a ver como les digo en unas fotos, si ustedes toman con una foto con un lente de ojo de pescado o fisheye, se van a dar cuenta que hay como que hubieran fotografiado en un globo de cristal, porque obviamente se produce, por el tan gran ángulo se produce una deformación. Luego tenemos las lentes que se llaman gran angular, o sea, de un ángulo grande. No llegan a ser un ojo de pescado, pero tienen un ángulo grande. Esas distancias, el clásico, y que hasta ahí prácticamente es un gran angular, es de 35 milímetros. Nosotros, aquellos que tengamos una cámara digital, vamos a poder leer en las especificaciones cuáles son las distancias focales de nuestra lente. Si, generalmente todas traen, aunque sea pequeño, un zoom, y entonces nos dirán de cuántos a cuántos milímetros camina nuestro zoom. Ya les digo, el 35 milímetros viene a ser el gran angular estándar. Gran angular porque es gran ángulo grande. Pero hay de 24, de 28 milímetros, que obviamente son más grandes el ángulo que este, y que son muy, muy útiles. Eso lo que hace es que nosotros podamos obtener desde menor distancia mayor panorama. Es decir, que con una lente de 35 milímetros, yo en una fiesta familiar, por ejemplo, donde a lo mejor el espacio
es relativamente reducido o donde el grupo de personas sea numeroso, nosotros podemos sacar perfectamente a todos sin cortar a nadie con una lente gran angular. La lente normal, luego, que sería la siguiente, es esta. Fíjense que el ángulo ya es menor. Y es una lente que normalmente está entre los 50 y 55 milímetros. Esa es una lente normal. Luego vienen, ya aproximándose más hacia lo que es un teleobjetivo, digamos así, tenemos la lente, por ejemplo, de 70 y 80 milímetros. Dicen todos los fotógrafos avesados que para retratos la lente de 80 milímetros es una de las ideales, porque hay que guardar cierta distancia, y cuanto la distancia no es muy corta con respecto al sujeto, es menos probable que hayan deformaciones. Si nos acercamos mucho, siempre empieza a producirse alguna deformación. No obstante eso, con una lente normal de 50 milímetros, nosotros podemos sacar retratos muy buenos también. Luego tenemos la 135 milímetros, que vendría a ser el niño, el hijo de los teleobjetivos. Ahí comienza como teleobjetivo y también es recomendado bastante para retratos. Luego tenemos los de 200, fíjense cómo se va achicando el ángulo. Este diríamos que fuera un 300, un 500 milímetros, y después hasta, ya les digo, como al principio les dije, tenemos hasta de 1000 milímetros. Ahora van a ver algunas fotos donde, por ejemplo, son esos teleobjetivos, son muy usados, los teleobjetivos grandes, como de 300, 500, ya 1000 es un poco difícil para ese tipo de cosas, pero los fotógrafos deportivos sobre todo, donde desde la tribuna o el lugar que les asignen cerca de la tribuna a los fotógrafos, tienen que poder captar detalles muy que de otra forma sería imposible, y que también yo les voy a mostrar fotos ahora con respecto a eso. Como les decía, el asunto de esto de las distancias focales es lo que en los lentes o en las lentes zoom que traen, como digo, la mayoría de las cámaras digitales ya, lo que nos hacen es facilitar el tener con una sola lente, sobre todo para los que no tienen cámaras con lente intercambiable, tenemos dentro de una sola lente varias distancias focales. Entonces tenemos lentes, y ahora van a ver también ustedes, que por ejemplo abarcan desde 35 hasta 135 o 200 milímetros, o de 70 a 200 milímetros. Esa es una gran ventaja, porque nosotros podemos desde el mismo lugar sacar detalles distintos, o sea, fotos alejadas y fotos mucho más acercadas, digamos así, sin tener que cambiar para nada la lente de la cámara, que, como digo, hay algunas que no tienen oportunidad de intercambiar lente. Bien, esto es en principio lo que se denomina distancia focal. Yo les proponía, al principio, no terminé al final, hacer un agujero en un cartón del tamaño de la lente de subcámara. Ustedes pongan el ojo como si fuera la cámara, pónganlo bien contra el cartón y fíjense que ven. Empiecen a alejar, despacio a alejar el cartón de la cara, o el agujero ese que tiene el cartón, empiecenlo a alejar del ojo, y se van a dar cuenta que empiezan a ver menos, mucho menos partes de lo mismo que están mirando. Si ustedes se ponen a mirar un paisaje, un cuadro, lo que sea, una persona, ustedes cuando tengan el ojo bien contra el agujero van a ver mucho,
A medida que vayan alejando van a ver poco. Es como si tomaran un tubo de cartón que, de acuerdo al largo que tenga, como un teleobjetivo, ustedes, si se lo ponen junto al ojo, se van a dar cuenta que ven como se ve en un tubo. Es decir, que van a ver apenas, por supuesto, hay que cerrar el otro ojo que no está en el cartón, ¿no es cierto? O taparse con la mano, algunos que tienen dificultad para cerrar el ojo. Y se van a dar cuenta que ustedes ven una partecita. Cuanto más largo sea el tubo que tienen, ustedes van a ver menos. Cuanto más corta es la distancia focal, hay también lo que se llama profundidad de foco, profundidad de campo, que es mayor. Generalmente la profundidad de campo es menor del sujeto hacia la cámara que del sujeto hacia atrás. Hacia atrás siempre es un poquito más larga la distancia, el campo focal, es decir, el campo que queda bien enfocado. Cuando empieza a pasar de ahí, ya empieza a desenfocarse la imagen. Por eso, cuando nosotros queremos hacer una foto donde queremos que se resalte mucho lo que vamos a fotografiar, es que, ya les expliqué en el video anterior, hacemos que se desenfoque lo más posible con la apertura del lente, que desenfoque lo más posible lo que está detrás sobre todo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esta lente. Esta lente, fíjense ustedes, está bien, tiene un parasol, un pequeño parasol, pero prácticamente esta es la forma de la lente. Tiene una curva tremenda, porque esta es una lente ojo de pez. Acá dice, fish eyes. Acá tiene su anillo de regulaciones, eso tienen, y acá tiene el de las distancias, etcétera, etcétera. Y fíjense que, como yo les dije, es una lente de 8 milímetros. Bien, luego tenemos qué es lo que se ve. Fíjense cómo se ve. Recorta, obviamente, como un círculo todo. Esta es una característica. Y yo les aseguro que este arbolito que se ve acá debe estar seguramente a un costado de la persona, porque ya les digo, abarca casi 180 grados. Luego tenemos luego tenemos otra de las fotos, que es esta. Lo mismo, es un paisaje suburbano o urbano, mejor dicho, y estoy seguro que la distancia que está el sujeto que fotografió de este kiosco y de esta persona que va pasando acá es mínimo. Es mínima con relación a lo que pareciera. Y acá tenemos otra que es muy interesante porque yo he hecho algunas pruebas con este tipo de lente y uno se tira al suelo, se acuesta, apunta hacia arriba, hacia el cielo simplemente, y de acuerdo a donde esté, en este caso se ve que es una calle pareciera por las palmeras que es una avenida, y fíjense cómo se capta absolutamente todo. Lo único que no se toma casi es el cordón de la vereda, pero ustedes tienen absolutamente todo. Yo he hecho la prueba y hasta me ha tomado, por ejemplo, la punta de los pies. Bien, luego pasamos a lo que es una lente gran angular normal. A pesar de que acá dice 8 milímetros, no importa, pero así más o menos es una lente de 35 milímetros, o 24 o 28, como les decía. Ven que es corta, es una lente corta, porque la distancia focal entre la película o lo que sea el plano de la foto y la lente tiene que ser corta para que nosotros podamos ver en un ángulo amplio. Esto es lo que sería una lente normal. Y acá dice 50 milímetros. Podría ser una lente de 50 o de 55, que como les digo, es la distancia, el milimetraje o la distancia focal
de las lentes que son las lentes normales. Esta es una lente que tiene una abertura de 1.8, o sea que es muy luminosa. Cuanto más se puede abrir la lente, más luminosa es, obviamente. Después tenemos esto que ya es un zoom, es decir que acá tenemos distintas distancias, que es la ventaja que yo les decía. En este solo lente nosotros tenemos varias distancias. Y este es un lente que va desde un gran angular de 24 milímetros, que es un muy buen gran angular, hasta un pequeño teleobjetivo de 70 milímetros, que les decía yo el de 80 es el ideal según los fotógrafos de retrato, sobre todo es ideal para retratos. Así que nosotros tenemos con una lente como esta la posibilidad desde hacer un buen retrato hasta fotografiar una reunión familiar, como les decía yo. Acá tenemos un teleobjetivo y fíjense lo que son los teleobjetivos. Los teleobjetivos ya comienzan a ser artefactos pesados, accesorios pesados de la cámara, que tienen otro tipo de regulaciones en muchos casos. La forma de regular los teleobjetivos, o puede ser un zoom también esto, algunos zooms se acercan y alejan haciendo girar un aro, que podría ser este en este caso, y otros simplemente se toma de acá y se estira hacia atrás o hacia adelante, y con eso se aumenta o se disminuye la distancia focal. Ahora, la cámara va acá, el cuerpo de la cámara obviamente, pero fíjense que si uno va a utilizar un trípode y pone, como se ponen todas las cámaras, atornilladas al trípode en el cuerpo de la cámara, ya esto es tan grande y tan pesado que lo más probable es que dañe o la rosca o el lugar donde va el trípode. Por eso ya vienen con este accesorio. Este accesorio que, si se separa esta última partecita, se separa de acá, permite que acá se ponga el trípode. Y trae esto porque en última instancia, si se va a hacer sin trípode y se va a hacer solamente sujetos con la mano, que de todas maneras tiene que estar muy bien apoyada, entonces esto es como una especie de manija que se toma acá para facilitar el sostener la lente. Luego tenemos este otro zoom. Este zoom parece un zoom muy modesto, muy humilde. Aparentemente es corto, aparentemente. Pero fíjense que tiene una distancia focal que va desde la lente normal de 55 milímetros hasta un teleobjetivo de 300. Y 300, yo les puedo asegurar que es mucho. Se pueden aproximar muchísimo cualquiera de las cosas que nosotros enfoquemos. Luego tenemos, fíjense que con una lente así como esta que vimos, esta foto que ustedes ya vieron, acá está con la parte de 55 milímetros, y si ponemos a 200, en realidad esta lente con la que yo saqué tiene más de 200, pero que debe tener 300 y pico. Fíjense lo que hicimos. Estos ustedes ya habían visto, pero es nada más que para recordarles y como ejemplo ahora de lo que es un zoom. Acá tenemos un pesado teleobjetivo. Y fíjense que está apoyado, obviamente, está apoyado en un soporte que en este caso no es un trípode, sino que suelen usar los fotógrafos deportivos, como este, y que se llama unípode, porque es una sola pata, que también se puede alzar o bajar, regular como los trípodes, y que entre esto, la mano del fotógrafo, que fíjense que está tomando de la manija de este teleobjetivo que viene así, así y acá. Acá está puesto el unípode. Y él está apretando muy bien contra el ojo. Yo después, en otro video aparte, les voy a mostrar cómo se deben sujetar las cámaras fotográficas. Los fotógrafos deportivos, fíjense, acá tienen una muestra, y es lo que yo quería decirles hoy, tienen todos unos cañones tremendos.
y todos con su unípode, por supuesto, porque es mucho más cómodo que un trípode. Obviamente ocupa mucho menos espacio. Acá están en un lugar donde se le asigna a la prensa. Imagínense cada uno con un trípode, estarían muertos, ¿no? Bien, acá tenemos una foto que está sacada de esa forma. ¿Cómo piensan que podría sacarse una foto de un partido de fútbol así, con este detalle, con este tamaño de enfoque desde una persona que está fotografiando desde la tribuna? Sería imposible si no tuvieran un cañón de eso. Así también, entonces tenemos acá una serie de lentes que son todos zoom. Acá se ve por la forma en que tienen como para entrar y salir. Acá se ve. Acá por ejemplo, incluso tiene las distancias focales acá, si uno las quisiera mirar, aunque no es necesario. Y como les digo, algunos se giran y otros simplemente se llevan hacia adelante o atrás. Y como muestra sería esto. Imposible desde la tribuna sacar al tenista Nadal con semejante detalle y nada más que esta partecita. Cuando nosotros vemos por televisión, por ejemplo, a los que nos gusta el tenis, vemos de lejos, obviamente. Bien, hasta acá espero haberles dado una idea de lo que es una distancia focal, o sea, los milímetros que tienen las lentes. De manera que ustedes ahora vayan, miren sus cámaras y fíjense, porque en el manual van a tener, y en la cámara también dice normalmente, de cuánto a cuántos milímetros es el zoom que tienen ustedes, que seguro que aunque sea una cámara compacta y de muy pequeño zoom, les va a decir de cuántos a cuántos milímetros tienen. Si ustedes tienen una lente que arranca desde 28 milímetros, ya tienen un gran angular con el que pueden tranquilamente sacar en el interior de la casa cualquier reunión familiar que tengan, y aunque la gente sea relativamente numerosa. Bien, mis queridos amigos, ha sido un gusto para mí estar como siempre con ustedes, y les tengo reservado algo para la próxima que yo pienso que empezará a interesarles un poco más, y cosas que son realmente muy básicas, como les decía, que es probable que el próximo video trate de eso. ¿Cómo se sujeta una cámara? Porque esos son detalles que parecen muy simples, y es uno de los detalles más importantes para obtener una foto nítida y una foto bien enfocada. Solo les recomiendo yo que ustedes vayan aprendiendo desde ya qué es lo que ve su cámara. Porque nosotros cuando miramos así simplemente las cosas, vemos con mucha amplitud, por supuesto. Pero a veces cuando vemos un paisaje a lo mejor lindo, y está bien que se pueden hacer con varias tomas una toma panorámica, pero nosotros vemos un paisaje y nos parece que es hermoso. Pero cuando ponemos el ojo en la cámara, nuestra cámara toma una parte tan chiquita que nos desilusiona. Entonces, además, para hacer tomas rápidas de cosas que ocurren, como les decía yo, a veces en un momento nada más, ustedes tienen que saber ir aprendiendo a ver cómo ve la cámara de ustedes, cuánto ve. Bien, mis amigos, como les digo, ha sido un gusto como siempre, y será hasta la próxima. Reducido o de un precio muy alto, como son las cámaras ya profesionales, de lentes intercambiables y reflex, etcétera, etcétera, de todas maneras a todos les va a servir este tipo de cosas, porque lo que voy dándoles es la base del porqué de cada cosa.
Los milímetros de los lentes o la distancia focal se refiere exclusivamente y principalmente se refiere a la distancia que media entre la lente de enfoque y el plano de la película. Y vamos a decir plano de la película, aunque sea de cámaras digitales, porque obviamente las cámaras digitales, aunque no lleven película, tienen un plano determinado, una distancia, que es una secuencia de avance en esta parte de fotografía que estamos viendo. No quiero anticipar cosas que por, por lógica tienen que ser más avanzadas, pero de todas maneras todos los puntos van a ser tocados. Yo les pido que tengan paciencia nada más y en su momento ustedes van a tener todo lo que seguramente tienen como curiosidad. Cuando haya casi finalizado esto o en el intermedio, cuando hayamos visto determinados tópicos, si ustedes creen que les queda alguna duda y tuvieran alguna inquietud, por supuesto, siempre esto está absolutamente abierto a todas las preguntas que yo ya les digo, no contesto a veces con la prontitud que querría, porque el tiempo no me resulta tan fácil de manejar a mí como a la mayoría de nosotros. Bien, lo que vamos a ver hoy entonces es el famoso milímetro de las lentes. ¿Por qué las lentes son de tantos milímetros, de X milímetros? Los milímetros también se llaman distancia focal, o sea, hay lentes de determinadas distancias focales. Lentes de 35 milímetros, de 50, como están viendo acá, de 35. Esto es muy estimativo, por supuesto, porque hay lentes también de 70 milímetros, que acá yo no consigné, y aunque les parezca mentira, hasta hay teleobjetivos de 1000 milímetros, o sea, de 1 metro, prácticamente es lo que tienen de largo. Ahora vamos a ver cómo se manejan los grandes teleobjetivos. Más allá de que ustedes tengan una cámara con lentes intercambiables o no, pero de todas maneras, para aquellos que tengan un zoom, aunque sea un zoom relativamente reducido o uno muy grande, de todas maneras el principio siempre les va a servir. Y de acá para adelante yo voy a hablar exclusivamente de las cámaras analógicas, porque son las cámaras que estoy seguro que la mayoría son las que tienen, y además es lo que en última instancia para aquel que vaya a adquirir una cámara sea de un precio Vamos a comenzar con el tercer video, tutorial de fotografía. Casi digo curso de fotografía, pero como dije al principio, no es un curso de fotografía, es simplemente la transmisión de la experiencia. Este es un tema, el de hoy, que es un tema muy importante y además ha despertado ya mucha curiosidad en muchos que me han hecho varias preguntas con respecto a otros temas, pero yo voy tratando de hacerlos de acuerdo a lo que desde mi punto de vista es más lógico, como